Hola, bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Alba Cardona, sommelier de Gourmet Hunters. Eduard Pie, Eduard en inglés porque vende mucho el mercado internacional. De Sikus, Claudio Comeña de Gourmet Hunters. Y hoy Eduard nos ha invitado a su finca de Sikus, donde ya veréis posteriores vídeos, clips, entrevistas. Y vamos a probar una de sus maravillas, que es Sikus Sons Cartoixà Vermell, Marí, ¿no? O vermell, Cartoixà Marí o vermell. Cuéntanos un poco qué es porque hay gente que está en Huelva, Albacete, Alburquerque, Alfarín. ¿Qué es el Cartoixà Vermell? Es el Cartoixà vermell, es el xarel·lo vermell. Se conoce en el Penedès como el xarel·lo vermell, que es una variedad que tiene la piel roja, no la tiene de color negro. Como decía María Teresa Campos, Xarel 10. Xarel 10. ¿Es lo mismo que el Xarel 10 a nivel de envejecimiento, capacidad, evolución y todo Sí, eso? igual, sí, muy parecido. Tiene algo más de acidez, tiene notas algo más cítricas, pero es muy parecido. Bueno, cuéntanos algo de este vino antes de entrar al análisis o al placer. Bueno, para mí Sons, en general todos los Sons son los vinos que me han enseñado a desaprender, a olvidarme de esta parte técnica que estudié y que me enseñaron y poder empezar a elaborar vinos de manera diferente. Gracias a los Sons he empezado a trabajar de manera diferente en los Sikus, que son los de bodega. Y esto es pues bueno, un viñedo con 2 ánforas enterradas. En este caso solo salen 300 botellas y permanece la uva desde septiembre hasta diciembre sin tocar, sin ningún pichás, sin ningún bazuqueo, totalmente estática, infusionada y sin prensado. Cortáis un poco para que no haga carbónica y tal, ¿no? Exacto, lo que hacemos es chafar la uva, ¿sí?, y la tiramos dentro, pero con el raspón, todo entero. Ahí en medio de la viña, ¿eh? En medio del viñedo. Coño. Aquí estamos hablando de 11 grados, primer año de elaboración. Primer año de elaboración, no, el primer año fue el 15. ¿Y tú arrancas a hacer vino en qué año? En 9. Yo quisiera, empezando, decir que he trabajado en restaurantes de alta gastronomía y Michelin, y el Sons ha sido uno de los vinos que nunca ha faltado y que mesa donde ha llegado, mesa donde ha triunfado de forma espectacular. Es, gracias. Bueno, para mí uno de los insignia más representativos del espíritu de Sikus. Y realmente tener la oportunidad de poder estar aquí paseándote por los viñedos, cuando te encuentras con un enólogo que realmente respeta el trabajo que hace, respeta el terreno, expresa una idea. Bueno, a mí es que beber un vino así, con este paisaje, en este momento, lo que hace es que se me ponga toda la piel de gallina y me encantaría que pudierais compartir esta experiencia y os insto realmente a probar esta selección porque son espectaculares. Oye, ¿son sueños? Son sonidos. Ah, son sonidos, vale. Sonidos en catalán. ¿Y sí. por qué? Porque el primer día que empecé a elaborar los Sons, entonces iba cada día a observar lo que estaba pasando allí, ¿no?, dentro de la ánfora, y iba cuando terminaba la vendimia en la bodega, ¿no?, que esto era pues las 9 o las 10 de la noche, y las 9 o las 10 de las 10 de la noche en plena vendimia, y en septiembre, por ejemplo, y en medio del campo, pues es un festival de sonidos, ¿no? Y de aquí que dije, pues este vino se va a decir sonidos porque este vino queda impregnado, por eso, así más, ¿no?, pues me gustaría pensar eso, ¿no? Oye, a mí me gustaría aportar una cosa, para no aburrir tanto, pero es interesante. Yo creo que, no sé si te pasa a ti, Alba, pero cada vez que investigas más en el vino y tal, te encuentras que andas más perdido. Esto es y digo esto porque esto es Cartoixà Vermell, mientras hablabais, yo estaba pensando que a mí esto, y lo digo muy honestamente, me da la sensación, sin tener ni idea, porque no tengo ni idea, de que a mí esto me lo podrías vender como un orange wine. Pero entonces me sale la pregunta, ¿un Charolo Vermell siempre tiene este color? Un Charolo Vermell te puede tener un poquito de color más rosáceo, pero vendimiado con 10-11 grados, lo que consigues es
prácticamente un color nulo, y lo que vas a buscar con el paso del tiempo es estas notas más de envejecimiento, de colores más dorados, más naranjas, ¿no? Por maceración, por infusión. Por infusión. Entonces esto lo podríamos meter dentro del catálogo de Orange Wine. Claro, es que todos los vinos que hago yo es un perfil así. Todos los vinos que elaboro son siempre fermentados con uva entera. Todos son un estilo Orange, ¿no? O unos con un mes de infusión y los otros con 6 meses, 7 meses de infusión. ¿Qué te parece, Alba? A mí es que me tiene completamente el corazón robado, ya lo he vivido muchas veces, pero a pesar de que usualmente con los Orange te encuentras estos aromas más de heno, de granja, podríamos decir, es que absolutamente nada que ver, es súper floral. Tiene estos toques como de albaricoque, verdoso, pero simultáneamente es súper maduro, es que es muy intenso, es un vino que te canta casi, es que los sons te los da el propio vino, no es necesariamente lo que ha conseguido este tipo de elaboración, están dentro de él. Es perfume, nada, es perfume, y luego en boca sorprende porque tiene una ligereza, o sea, puedes llegar a intuir, o sea, te impacta porque esperas algo más pesado, como más vino, y aquí encuentras como algo como muy Aigualit, no Aigualit, no, pero me refiero como muy etéreo en boca, como muy frágil, como muy que desaparece. Este vino, cuando lo terminas de embotellar, como es un vino elaborado de esta manera, es un vino rústico con mucha estructura, y con el paso del tiempo en la botella lo que le va dando es esta parte más ágil, se va volviendo más largo, va perdiendo esta estructura y lo va volviendo como mucho más elegante, ¿no? Es que es precisamente eso, en el paso en boca, en la entrada, te parece que va a ser más sutil, pero luego tiene un post súper interesante que te da un montón de notas distintas. O sea, me genera muchas sensaciones muy guay, quizá también porque estamos aquí rodeados de esto, pero es que antes de conocer dónde se elabora, a mí ya me generaba todo esto. Si venís por Sicus ya lo sabéis, Edu monta aquí unos chiringuitos, unos festivales con chef los viernes. Los viernes. ¿De qué hora? De 7 a 11. Estáis invitados a venir, luego hay que pagar, Desde aquí despedimos conexión, muchísimas gracias, Alba, gracias Edu. Gracias a vosotros. Adiós, Hunter.